Muchas gracias, Cuarteto de la OCEMAP, que nos acompaña en esta ocasión también para amenizar todos los espacios. Y agradecemos a todas las autoridades que estuvieron desarrollando este panel de política y destacando el papel de los gobiernos en la emisión de las políticas educativas y además priorizando la educación integral de los seres humanos, no solo preparados con competencias profesionales, sino en valores, personas preparadas para la sociedad, no solo intelectualmente, sino para la vida. Muy bien, a continuación, por favor, pido a todos los moderadores de las mesas que nos acompañen en este momento para la presentación de las conclusiones de las mesas de trabajo. En la mesa número 1, por favor, el doctor Oscar León, rector de la Quality Leadership University de Panamá. En la mesa 2, doctor Patricio Alfredo Rosende Lynch, secretario general de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile. En la mesa 3, doctor José Ramón Holguín Brito, presidente de la Asociación de Rectores del Caribe y las Américas, ARCA. Bien, y en orden de participación, el número de mesa, dejamos con todos nosotros al doctor Oscar León, rector de la Quality Leadership University. Muy buenas tardes, señores moderadores, colegas, amigos todos. Para mí es un honor hacer un resumen de las conclusiones de la relatoría de la mesa número 1 sobre innovación educativa en el tema de el desarrollo de la paz. Los integrantes de la mesa fueron la doctora Tamara Kolanyi Nisanov, el doctor Santiago Castela Zuribás, el doctor Néstor David Restrepo y la doctora Berta Guadalupe Rodríguez. Y entre las conclusiones de sus 4 brillantes ponencias está en el área de la innovación educativa para la paz, por la doctora Tamara Kolanyi, la necesidad de transformar las escuelas y las universidades en fuerzas de paz es necesaria, es decir, crear espacios en los que se pueda hablar pacíficamente. Educar para la paz integral, donde aprendamos a convivir, a tolerar, aplicando principios de respeto y justicia y el amarnos los unos a los otros, preocupándonos por el prójimo. La educación por la paz está integrada por 4 principios: el holístico, que es la visión integral de los verdaderos orígenes de los conflictos, como de las reales condiciones para la paz en la formación de valores. En la formación de valores, los relacionados con el respeto a los demás, déjenme cambiarme de anteojos para leer mejor. Ahora sí. En la formación de valores, los relacionados con el respeto a los demás, la empatía, el reconocimiento de que los individuos y los grupos pueden producir cambios positivos y el respeto a la diversidad y el compromiso con la justicia, la equidad y la no violencia. El diálogo, que es el encuentro de sus pares en un ambiente de confianza mutua y el permitirse convivir y afrontarse los problemas con entusiasmo. El espíritu crítico, que permite el reconocimiento de las relaciones de política y de poder en los procesos económicos y sociales con miras a transformar y a equilibrar esas relaciones. Los procesos pedagógicos estimulan el aprendizaje social, fortalecen la toma de decisiones y promueven la confrontación entre pares de manera creativa y constructiva. La pedagogía es un acto de comunicación eficiente que nos muestra el camino sobre técnicas y materiales de enseñanza y que propicia procesos de construcción de ambientes para el aprendizaje. El diálogo como un generador de comunicación que nace de una actitud crítica y está basada en los valores humanos, en donde se buscan que dialoguen el educador con el educando
Y aquí, cuando existe ese diálogo consigo mismo y el par, se aprende desde todas las perspectivas. El diálogo, que es la comunicación, nace de una actitud crítica que se basa en valores humanos. Estos valores son los que marcarán el camino del aprendiz hacia una conducta moralmente admisible por la sociedad, y con la prioridad de ver reflejadas estas conductas éticas en el prójimo encaminadas hacia el bienestar social. La pedagogía reflexiva, que es conectar a las personas con sus emociones, abordar un contexto conflictivo de manera creativa y no violenta. La pedagogía en y con el conflicto, que reconoce al conflicto como motor de cambio y expresión de contradicciones. Pedagogías que desafían y proponen alternativas a la fuerza dominante, como las pedagogías comunicativas, de autorreflexión, de diálogo, con el afán de liberarse de las ideas preconcebidas que se heredan de la cultura, la religión o de la familia. Se enfatiza entonces la argumentación. Pedagogías postestructuralistas que desarrollan procesos que permitan mapear las estructuras sociales basadas en los conflictos, cuestionando y desmantelando los discursos y reconocimiento a la diversidad. Principios pedagógicos conceptuales de una pedagogía para la paz. Algunos de ellos son los principios sociopolíticos, que es un concepto de paz positiva, los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental, el reconocimiento de la integridad y la diversidad cultural, la solidaridad humana, la responsabilidad social, la perspectiva de género y la tolerancia. El docente deberá seguir los siguientes pasos para poder impartir una educación para la paz: educar con amor y para el amor, proyectar y reflejar la paz, hacer participar a los padres y a la comunidad, fomentar la participación, respetar la capacidad individual, así como opiniones y sentimientos, crear un sentido moral de justicia, fomentar el diálogo, comprensión y solidaridad, enseñar a compartir, desarrollar una opinión crítica de las cosas, ser ejemplo para la comunidad, demostrar que la paz es posible, fomentar la tolerancia y la solidaridad, saber escuchar, la democracia en clase y la formación en libertad. Por lo que el educador deberá aprender a ser, aprender a pensar, aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a emprender. El estudiante deberá aprender a comunicarse, aprender a colaborar, a discernir, a participar, a ser responsable, a aceptar, a resolver situaciones de manera constructiva, a cambiar, a reflexionar y a aprender a adoptar resoluciones éticas. En la innovación pedagógica, el facilitar la creación de un clima adecuado, prevenir la violencia, la evaluación, es la base de la planificación, los procesos pedagógicos, como el fortalecer a la toma de decisiones, el llegar a acuerdos ganar-ganar y que sean parte de soluciones. En lo que es la pedagogía reflexiva, el tratar de luchar por una competitividad reflexiva, pedagogía centrada en el conflicto y el error, construir también alrededor del conflicto. Mencionó también sobre diferentes clasificaciones del conflicto, entre ellas el aprender del conflicto, la pedagogía entre y bajo el conflicto, la pedagogía según y desde el conflicto, pedagogía en y con el conflicto y las pedagogías comunicativas. Aprender a vivir en la diversidad con tolerancia, valorar la solidaridad humana, la reciprocidad y la justicia, resolver conflictos de manera constructiva y ejercer la responsabilidad social para lograr un desarrollo armónico y pacífico de la sociedad. El doctor Santiago Castellá, en su disertación, nos ilustró con las diferentes aseveraciones. El gran reto de nuestro tiempo es la posibilidad de construir sociedades abiertas y cosmopolitas que frente a los populismos comunitarios resuelvan la cuadratura circular de vivir y convivir en la diversidad.
desde la construcción libre y autónoma de nuestras identidades en un espacio dialogando donde los valores compartidos construyan una ciudadanía universal. Para ello, una pedagogía progresiva de los derechos humanos es la clave para convivencia abierta y pacífica, fundada en los valores ilustrados de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y en el principio de dignidad de la persona humana como fundamentador de un nuevo orden internacional global, universal y cosmopolita. Es necesaria una lectura progresiva del surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos, donde el estudiante entienda con claridad el proceso lento y conflictual de construcción del discurso en el que los derechos humanos dejan de ser progresivamente un asunto esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, para devenir en una cuestión universal de responsabilidad común y de base en una nueva ética universal. Es preciso trabajar exhaustivamente el Holocausto judío como fundamentador y detonante de este proceso histórico y ver cómo la compleja formulación jurídica del concepto de genocida en los trabajos de la doctrina disidente del nazismo, en los judíos de Nuremberg y la recepción de sus principios por la Asamblea General y en la adopción por esta de la Convención Internacional para la Prevención y Castigo del Crimen del Genocidio de 1948. El alumno debe sumergirse en profundidad en esta realidad de la Segunda Guerra Mundial, conociendo no simplemente los históricos y políticos y bélicos hechos, sino la realidad vivencial. Del sí, esto es un hombre del Primo Levi, para entender que la profunda tragedia humanitaria vivida en el continente europeo, para entender la profundidad de la crisis de los valores y de la modernidad ilustrada y poder ser sujeto activo de la construcción de una plural ciudadanía universal basada en el principio de la dignidad de la persona humana. El doctor Néstor David Restrepo de Colombia, en su presentación, hace una observación de dos elementos que no se deben obviar. Uno, ¿quiénes somos y con quiénes compartimos? Y nos hablaba que anteriormente el estilo del aprendiz o del aprendizaje era un mnemotécnico, sencillamente el de grabar conocimientos y grabar conocimientos, y el mejor estudiante era quien tenía la capacidad de retener y grabar esos conocimientos. No es que esté mal, dice él, pero el resultado de este sistema educativo entregaba a estudiantes llenos de conocimientos, pero sin capacidad de discusión. Solo un estudiante que repetía lo aprendido, nada más. El 2. ¿Quiénes están allá? La pasión del docente es el aula de clases, que es el único lugar donde todos somos iguales, no importa cómo estemos vestidos, de qué nivel eres y qué labor haces. La labor del maestro es el de interactuar con personas para poder transformar la historia, porque es capaz de transformar cualquier territorio. La ciudad del rostro es cualquier lugar donde estemos en el aula de clases, porque la gratuidad de la vida es precisamente el compartir con sus estudiantes, la de transformar el contexto que nos relaciona unos con otros. El maestro transforma generaciones, y él nos dice que no hay nada más gratificante que un estudiante salude a su maestro y le diga: oye, profe, ¿se acuerda de mí? Ya han pasado generaciones y uno ha transformado a muchas generaciones y nos convertimos en generadores de paz. Desde la diferencia construimos la paz. Ante la muerte y la violencia diaria que generan luto y dolor, hemos perdido la capacidad de asombro. Hacemos de esa violencia un lenguaje, utilizando palabras que insultan. Hoy nos hemos acostumbrado precisamente a ello, a violentar el lenguaje. Rostro en italiano es involto, que no es lo físico, es la esencia de lo que es la persona, lo que representa la persona. La ciudad del rostro apela a las diferencias, desde el perdón y el amor, entendiendo el amor no como la relación afectiva con la que he conocido a una persona. Ya nos conocemos,
Ya nos conocemos significante una relación de responsabilidad y el perdón como la capacidad de interactuar con usted pese a lo que ha sucedido. El olvido no es humano, pero el perdón es poder seguir adelante a pesar de lo que ha sucedido, contar la historia con otro tono de voz que nos hace victoriosos. Esa es la verdadera, la ciudad del rostro. La doctora Berta Guadalupe Rodríguez en su intervención nos habló del compromiso social de la educación en México, desde el punto de vista, más que todo, de la universidad. Y nos dice que la educación superior pública debe jugar un papel preponderante en el desarrollo de nuestros países. Por ello, debemos fomentar el desarrollo no solo científico, sino tecnológico, social y humano. El Estado debe mejorar la educación, no solo dotando de mayores recursos, debe reformar y mejorar los programas y los métodos de enseñanza y desarrollar sistemas eficaces de intercambio estudiantil, sistemas duales entre universidades y empleadores, intercambio de conocimientos y tecnología con otras instituciones de educación superior. Lo anterior con el objeto de alcanzar la eficiencia educativa e incluyente. La universidad debe ser el actor central para alcanzar una sociedad donde la justicia, la equidad, la libertad, la paz y el conocimiento sean los ejes conductores de su existencia. Hay que construir un modelo curricular que necesariamente se articule con toda la sociedad y sea emergente de un modelo cultural propio de cada contexto, que sea histórico, social y basado en la inclusión de valores que promuevan la paz. Las universidades deben ser actores fundamentales para impulsar y transformar el desarrollo de la región, especialmente en la construcción de sociedades justas, inclusivas y respetuosas de los derechos humanos. La educación superior que se imparte a los estudiantes debe ser a través de un entorno que fomente la cultura social, que esté compuesta de valores y abierta al entorno, principalmente que predisponga una participación social en servicio de la comunidad. Para que los estados, principalmente los ministerios de educación e instituciones de educación superior, logren reformas educativas eficaces, eficientes e incluyentes, requieren de planeación y evaluación, de incluir en el desarrollo curricular valores internacionales como los derechos humanos, la tolerancia, la democracia y la búsqueda de la paz, así como el alivio de la pobreza, la educación y la salud. Resumiendo, los ponentes también y los asistentes a la mesa número 1 coincidieron en que los sistemas educativos nacionales no deben ser diseñados conforme a los principios partidistas y políticos de la administración en turno. Deben ser diseñados a largo plazo con fines comunes que fomenten la calidad educativa de docentes y alumnos. Coincidimos en que todos los sectores deben sumarse e integrarse a los procesos de planeación y evaluación con el objeto de no alterar los proyectos de educación que deben ser proyectos de nación. La universidad no debe ni puede ser ajena por ello a los sistemas educativos nacionales que tienen el reto diverso como el fortalecer la cultura e identidad nacional, satisfacer la necesidad del personal calificado, formar de manera integral, responsable e incluyente a los estudiantes y dotarles de herramientas tecnológicas y científicas para poder aceptar el cambio. Por lo que hace que la educación básica, en lo que es la educación básica se concluyó que ésta debe constituirse por la lectura, la escritura y las matemáticas, mismas que conforman el soporte racional para la reflexión. La instrucción en la educación básica debe basarse sobre los principios éticos, los derechos humanos y el respeto irrestricto al medio ambiente. Se debe tomar como ejes de aplicación para la educación los siguientes principios: la calidad, la eficiencia, la productividad y la competitividad. La expansión de la cobertura y de la calidad en la educación inicial son fundamentales, y esto nos orienta a que los sectores más pobres puedan tener un mejor desarrollo en su comunidad. Obtener el acceso universal a la educación básica, asegurando las necesidades básicas de aprendizaje en todos los niños. La necesidad de incrementar el conocimiento individual y colectivo para adquirir habilidades y valores éticos para lograr mayor comunicación y acción social. Se recomendó también diseñar y establecer programas para que la modernización educativa incluya el modificar la currícula educativa desde el nivel inicial,
basado en la enseñanza de los valores éticos, elevar la calidad de la educación, reconociendo y estimulando la labor de los mejores maestros, reforzar la actualización del profesional del magisterio, reconocer el desempeño y la permanencia del maestro en el servicio docente, promover el arraigo profesional y laboral y promover una participación más amplia del maestro y de la comunidad en la escuela, evitando inequidad y falta de inclusión de la población marginada. Estas fueron algunas de las muchas conclusiones que se lograron en la mesa número 1 de Innovaciones Educativas por la Paz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Óscar León, por presentarnos las conclusiones o parte de las conclusiones de esta primera mesa. Ahora para la mesa número 2, modelos educativos en el mundo actual, el reto para alcanzar la formación del ser humano integral. Invitamos al doctor Patricio Alfredo Rosende, secretario general de la Universidad Católica Silva Enríquez. Buenas tardes a todas y todos. Tengo que presentarles la discusión y conclusiones de la mesa número 2 que abordó el tema, como se acaba de señalar, modelos educativos en el mundo actual, el reto para alcanzar la formación del ser humano integral. Participaron como expositores los doctores Juan Alfonso Fuentes, que es secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano de Guatemala. El doctor Fuentes ha sido además vicepresidente de la República y rector de la Universidad de San Carlos, entre otros importantes cargos. La doctora Vivian González Trejos, rectora de la Universidad Magíster de Costa Rica. La doctora González ha sido además candidata a la vicepresidencia de su país, empresaria y académica investigadora. La doctora Jennifer Gómez Chávez, directora del proyecto Unidos de Nuevo México, Estados Unidos. La doctora Gómez Chávez es licenciada en Justicia Penal y académica, además de la Universidad de Nuevo México. Y también la doctora Sonia Brito Rodríguez, coordinadora del Plan de Formación Integral de la Universidad Católica Silva Enríquez, en Chile. La doctora Brito, además de sus actividades docentes y de investigación, tiene a su haber importantes publicaciones en el ámbito de la educación. Como un bonus track, escuchamos las experiencias exitosas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, en las voces de su decana María Eugenia Pareja y de su vicedecana Mirka Rodríguez. Debo reconocer que ha sido muy difícil resumir en pocos minutos el cúmulo de experiencias, proyectos, ideas, propuestas que los expositores compartieron con los asistentes al panel. De modo que voy a tratar de centrarme, con el perdón de ellos, en lo que a mi juicio son los aspectos centrales. El doctor Fuentes nos invitó a pensar en cambiar el concepto de paz y a hablar de la paz integral que depende de la formación integral de las personas. En ello nos habló de los currículos integrados y de la formación supervisada, donde los estudiantes pueden aplicar conocimientos en situaciones de la vida real. Compartió con nosotros los programas de SUCA, orientados al desarrollo integral de los estudiantes, y nos habló de sus propuestas: el uso intensivo de los espacios virtuales, el enfoque multidisciplinario en la formación, y también nos habló del Fondo Regional de Apoyo a la Ciencia y la Tecnología. Para el doctor Fuentes, la formación integral es aquella que le permite a las personas
resolver los problemas que enfrenta. Y eso es lo que caracteriza a los ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su población. Nos decía, ese compromiso de los estudiantes egresados es lo que permite saber si una universidad está haciendo bien las cosas o no. La doctora González nos habló, ella usó la expresión, el golpe de timón que ha dado la Universidad Magíster de Costa Rica, que le ha permitido transformarse en una plataforma social orientada a los adultos mayores, a los miembros de las primeras naciones de nuestro continente, a aquellos con capacidades diferentes. Nos habló en suma de la transferencia multicultural de conocimientos que se sustenta en la responsabilidad social, en la responsabilidad ambiental y en la humanización de las tecnologías. Nos contó de las dificultades y logros que han observado, del esfuerzo de las comunidades en hacerse cargo de sus propios programas y de la colaboración recíproca entre voluntarios, beneficiarios y de la propia universidad. Finalmente, la doctora González nos iluminó con una frase. Nos dijo, todos somos iguales frente al conocimiento. Todos debemos enseñar y aprender del prójimo, cualquiera sea su raza, edad o condición. Todos tienen exactamente la misma responsabilidad frente al conocimiento y la necesidad de su transferencia. La doctora Gómez Chávez nos habló de la realidad de los estudiantes latinos en Nuevo México y las profundas diferencias que se observan en su progreso educacional frente a otros grupos. La mitad de los estudiantes latinos en Nuevo México no termina su proceso de educación. Y cómo esa realidad conlleva al abandono de los estudios y la prolongación de la pobreza en esas mismas comunidades. Nos contó del esfuerzo que hacen frente a esa realidad con el proyecto Unidos, que pretende que todos los miembros de la comunidad trabajen juntos para lograr el éxito de los estudiantes. Nos mostró el método que ellos denominan acequia, haciendo metáfora de aquello que un curso de agua produce al abrir compuertas, aumentar el flujo, cumplir los sueños de la educación superior, recuperar a los que quedaron en el camino y eliminar las miles de barreras culturales, institucionales y legales. Sumándose a Nelson Mandela, la doctora Gómez Chávez nos expresó que con Unidos, el proyecto Unidos, han podido ellos demostrar que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. La doctora Brito, finalmente, nos invitó a encontrar nuevas herramientas y nuevas respuestas para mejorar la educación y la vida. Nos habló de formación en competencias para el desarrollo de valores que buscan superar metodologías y viejas prácticas de ver a la educación como un proceso rígido y parcializado desde disciplinas que no dialogan entre sí. Eso, dijo, no tiene nada que ver con el mundo de hoy. Para ella ha sido desastroso que la formación en valores, para la formación en valores, el que la educación se haya deshumanizado y se haya dedicado casi exclusivamente a formar tecnócratas funcionales a un mercado despiadado. Planteó la doctora Brito que hay que volver a poner al ser humano en el centro de las acciones y del trabajo educativo. Ella nos contó de su trabajo en la universidad, del desarrollo de las competencias genéricas que le permiten al estudiante, más allá
de la formación profesional desenvolverse adecuadamente en situaciones concretas, del perfil de estudiante que egresa, el tipo de profesional que estamos entregando a la sociedad, y nos habló también de la educación para la paz. La universidad, terminó diciendo, es clave para enseñar a resolver conflictos por la vía pacífica. Esos fueron los temas que nos plantearon nuestros expositores. ¿Y cuáles son las conclusiones generales que pueden extraerse de este debate? La paz es, o más bien debe ser, el resultado de una educación de calidad. El sistema educativo global debe centrarse en los jóvenes, porque si no lo hace, es un sistema equivocado. Solo una sociedad formada por personas en un sistema holístico nos puede llevar a la paz. Las necesidades constantes de nuestros países y del mundo entero, nos obligan a producir políticas públicas para lograr una educación de calidad. La educación es un derecho humano lleno de desafíos. Y es este derecho humano fundamental el que abre la puerta a otros derechos. ¿Cuántos de los ciudadanos de nuestros países que por no saber leer ven sus derechos atropellados y vulnerados de manera permanente? El magisterio es parte fundamental para dar y buscar las soluciones a las diferencias del actual sistema educativo que por la memoria histórica sabemos que tiene que ser recreado, reformulado, refundado. Es en el aula donde se gesta el trabajo en equipo. El conocer a los demás y conocerse es lo que da la oportunidad de competencia para la vida a los estudiantes. Hay que incluir las culturas, las costumbres, las tradiciones de los pueblos originarios, pero siempre hay que pensar en una educación que sirve para la vida, que sirve para toda la vida. La paz es un proceso de construcción social, un conjunto de actitudes que tienen que trabajarse todos los días por sistemas educativos de calidad, sin olvidar que el ser humano es integral y en constante capacitación, no solo al estudiante, sino también a los docentes, para una práctica de educación de calidad e innovadora. Los servicios básicos, sin duda, son necesarios para lograr una educación de calidad. Debemos trabajar en las políticas públicas en contra de la pobreza. A mayor pobreza, menos oportunidades para alcanzar una educación de calidad. Las políticas públicas en materia de educación deben ser una tarea primordial de todas las naciones. Eso nos ayudará, sin duda, a encontrarnos con una sociedad inclusiva, participativa y que pueda vivir en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rosende, por este resumen de la mesa 2 y continuamos con la mesa 3, prácticas y herramientas para construir espacios educativos de paz, para lo cual llamamos al doctor José Ramón Holguín, presidente de la Asociación de Rectores del Caribe y las Américas. Buenas tardes. Nuestro equipo estuvo integrado por el doctor Ignacio Cel de la Universidad Camilo Cela de España,
el doctor reverendo padre Diego Alonso Muralanda, vicerrector de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, la doctora Hermelinda Ortega, vicerrectora de la Universidad Nicón Capa, presidenta, secretaria todavía pro tempore de ALIUD, por la licenciada Gabriela Lara, que también estuvo acompañándolos con una importante intervención, por el doctor Franco María Xiumara, por el doctor José Inocente Moreno, viceministro de España, y tuvieron apoyándonos como relatores de nuestra mesa el doctor Mirón Gordón, rector de la Universidad Regional de Guatemala, Mercedes Rivas, que también estuvo apoyando, Susan Gil, y Dayana Pérez, activista de EMAD, ingeniera ambiental. Ese fue el equipo que trabajó con nosotros. Voy a romper un poco el esquema para presentárselo de esta manera. En lo que yo voy a decirle, todos estuvimos de acuerdo, los presentes que estuvieron en el equipo y también los relatores. Nos convertimos en equipo para construir. Y voy a comenzar por la última intervención. El sistema educativo actual es una repetición de modelos sociales. Propicia la exclusión, favorece la violencia en sus múltiples acepciones, alejada de una visión de convivencia y de los derechos humanos. Es solo considerada como un proceso de transmisión de conocimiento, de adiestramiento, capacitación y memorización. Le falta claridad, pues lo que se quiere no se puede obtener. Hemos perdido liderazgo y se dejó hablar de la importancia de la educación para hablar de la importancia de la producción. Debemos recuperar el protagonismo como actores del cambio social. Hay que contextualizar la educación y el entorno del desarrollo actual. No podemos seguir generando máquinas del conocimiento, ni un título para que adornen las paredes que no cambian vidas. La responsabilidad no es delegable. Lo que pasa en mi entorno es culpa también nuestra. El verdaderamente educado sabe que es copartícipe de lo que pasa. Para ello, el estudiante debe reconocer su ser. La educación no genera seguidores, genera líderes. No evoluciona, es disruptiva. De esta manera, tenemos que hablar de modelos para transformar el mundo. En ese contexto, el docente no tiene historia, pero la ramifica a través de la sonrisa de sus estudiantes. Por tanto, debemos proponer una educación para la paz y para los derechos humanos que sea continua, permanente, con un enfoque omnipresente, modificador de actitudes y comportamientos, con herramientas para desaprender la violencia y aprender a vivir con justicia, respeto, tolerancia y felicidad. Para esto es que debemos formarnos. En ese contexto, la universidad es entendida como un ente catalizador de los esfuerzos de formación ciudadana con ética y paz. La educación es, a nivel superior, la herramienta más potente para lograr una sólida cultura de paz. Es necesario, por tanto, educar en valores para construir una sociedad más equitativa mediante el diálogo y el respeto para vivir en paz, resaltando que en la exposición los valores como la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad social, el respeto, la tolerancia, la empatía, la honestidad y la coherencia. Pero la universidad, además, debe ser humanista en cuanto construye paz. La universidad debe poner la dignidad de la persona en el centro de todo el modelo pedagógico, incluyendo el trabajo, tales como la formación humana, la formación social, la formación cristiana y la formación académica. En ese contexto, la paz tiene implicaciones y retos mayores. La paz no es simplemente una parte del currículum, debe ser el currículum, debe formar para la paz. La paz no se puede hacer desde un escritorio, la paz
se hace desde los territorios. No hay herramientas genéricas para construir la paz. Estas herramientas varían de acuerdo a las regiones. Hoy necesitamos construir una epistemología de la paz. Y en ese contexto se contaron 6 experiencias. Desde la Universidad Camilo Cela nos contaron lo que ellos llaman el campus de paz, donde se creó para las víctimas del terrorismo y se trabaja con las emociones, con los sentimientos y la naturaleza del ser humano para lograr que la felicidad sea integral. Y nos contaron cómo ellos han logrado, integrando a gente que viene desde otras víctimas del terrorismo, integrarse para cultivar valores mediante herramientas de formación ciudadana integral sobre la base del diálogo. También en esa misma universidad nos contaron un proyecto que ellos llaman Integra, donde se integra por jóvenes refugiados y buscan crear espacios de convivencia, de sensibilización social y compromiso voluntario. Los ejes de esa experiencia es que la universidad es una transmisora de valores, es fomentadora de la comunidad, atendiendo a los refugiados para generar su encaje armónico mediante la creación de conciencia universitaria a través de la responsabilidad social. Desde la Universidad Bolivariana nos contaron 4 proyectos, 4 experiencias. El primero era Proyecto Preparémonos para la Paz, que consiste en llevar a profesores y estudiantes a zonas conflictivas para que aprendan a construirlas desde el territorio. El proyecto de Estéticas Contemporáneas, que consiste en un cultivo de las artes para la paz, fundamentado en la epistemología de la paz como un asunto más íntegro, entendiendo el carácter pluralista, intercultural y democrático que produce el arte, y que remite a expresiones que se manifiestan su significado y su profundidad en la vida cotidiana a través de las prácticas estéticas. El proyecto de etnoeducación, que es un diálogo con los saberes ancestrales que construye nuevas epistemologías a partir de la sabiduría, de la inteligencia interior, del conocimiento, de la inteligencia racional. Desde ahí se ve que es necesario acudir y aprender a los saberes ancestrales en la ruta hacia la construcción de una cultura de paz. El proyecto Aprender el análisis de la transición militar y de la policía. En Colombia, como ustedes saben, después de la firma de la cultura de paz, se han estado preparando para que todas las personas que estuvo, tanto en la parte represiva como en la que viene de la guerra, se formara para la paz. Y una de esas tareas es formar a los militares, identificar los retos y los desafíos que tienen esas instituciones para incorporarla a la vida civil y que la vida militar se convierta en una aliada de la paz, especialmente en el marco del post-acuerdo, lo que significa una nueva política económica, una nueva estrategia de defensa y un respeto por los derechos humanos que se fundamenta en la construcción de la paz. A partir de ahí hicieron dos propuestas concretas y ahora les presento 3 grandes propuestas. La primera, convertir a EMAD en una entidad acreditadora de cultura de paz, para lo cual se debería elaborar un reglamento, una estrategia y una serie de criterios que nos permitieran medirlo y acreditarlo. Segundo, crear un currículo de familia, es decir, un modelo pedagógico dedicado a las familias como agentes forjadores de la sabiduría, recuperadores de la tradición, de los estilos de vida sostenible en términos de darle sentido y significado a la vida, dando lugar a que los padres y los abuelos se integren dando testimonio de lo que han logrado en su vida personal. Tercera gran propuesta, crear la Cátedra para la Paz y la Felicidad del Ser Humano Integral. Porque, y aquí paso a la fundamentación y luego a enunciarles los contenidos, porque la educación como herramienta es fundamental para transmitir y testimoniar valores. Y por eso Aliud, que nació hace 3 años, ha propuesto una de los elementos fundamentales, crear la Cátedra de la Paz, porque así surgió Aliud.
En la exposición, la justificación que nos la presentó magistralmente Gabriela, se plantea que el estudiante, la razón por la que se crea esta cátedra es para que el estudiante debe reflexionar sobre el papel que tiene en la sociedad como promotor de la paz, la importancia que tiene su toma de decisiones, la implicación que tiene en él tomar esas decisiones y poner en práctica los valores y las actitudes positivas a favor del prójimo y de la madre tierra. Tomar la decisión correcta es lo que lleva al conocimiento personal, al conocimiento de la familia, al conocimiento del prójimo, de la sociedad y de la madre tierra. A través de la propuesta se muestra y se enseña el buen uso de la tecnología como aliada, siendo consciente de que el poder de que ésta nos otorga, se encuentra en nuestras propias manos y sirve para trabajar principios y valores desde el mismo corazón de la gente. La educación, por tanto, desde este concepto de la cátedra, es tener como fin la felicidad humana, la superación del ser humano, a través de la enseñanza basada en el reconocimiento de su composición integral, para lo cual debemos involucrarnos como actores activos de la sociedad. Porque el criterio de formar para la paz es porque la paz es diversa, no tanto en cuanto es una cátedra, sino en cuanto que se desarrolla en una multiplicidad también institucional. En este proyecto han participado más de 300 instituciones de educación superior del continente. Somos, en sentido general, es otro de los argumentos, consecuencia de la formación en valores, y debemos multiplicar nuestros valores. Y como diría muy bien Fiumara, cuando se finalice la asignatura, se deberá presentar un trabajo que recoja la experiencia de la gente, de los estudiantes, que debe expresar un cambio de paradigma educativo, porque todos decimos, ser libres y debemos aceptar la diversidad, como cuando estamos en el ejercicio de la profesión. Tendemos a ser conservadores y nos cuesta cambiar de paradigmas. Y justamente cuando hablamos del corazón, hablamos de ese cambio a través de la enseñanza de los valores tradicionales y de los valores universales. Los valores universales se marcan en 3 palabras: igualdad, legalidad y fraternidad. La igualdad entendida por las posibilidades para todas las personas. La legalidad como exposición de las leyes justas para lograr el bien común. Y la fraternidad, que es una utopía, que significa tender la mano al prójimo como igual, aceptando la diversidad, y justamente esto significa hablar de corazón, que es el sentido de la Cátedra por la Paz, humanizar. Ahora bien, para lograr eso, ¿cuál es el contenido que se ha propuesto? Es un programa que abordaría, primero, ¿qué es el ser humano? El ser humano integral, como primera unidad, hablando para los académicos. La segunda unidad sería sobre la cultura de paz. La tercera, sobre el liderazgo transformacional. La cuarta, la justicia social. Quinto, derechos humanos. Sexta, la paz en la madre tierra. Séptima, las TICs como herramientas para la cultura de paz. La música para la paz. Y terminaría el curso con un trabajo de intervención social donde la gente tendría su experiencia. Ahí están nuestras 3 propuestas hechas desde la reflexión de la mesa número 3. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor Holguín, por la presentación de estas conclusiones de la mesa. Y ahora, para un resumen del panel Políticas Públicas en Materia Educativa, invitamos al senador Ciro Zavala con el derecho de palabra. Muchas gracias. Voy a tratar de resumir todo lo que ustedes han escuchado con el objeto de darle la fuerza necesaria para que hayamos, después de todo lo que hemos recibido, hayamos aprendido qué llevar a nuestros países, a nuestro pueblo, para que podamos vivir en paz. En el panel, como ustedes han visto,
participó el doctor Carlos Stav y comenzó diciendo que la política no es más que hacer recetas. Y bueno, para hacer una receta dice que hay que tener un diagnóstico. Y el diagnóstico planteado por él es algo muy claro para todos nosotros. Yo creo que la cobertura insuficiente, la alta deserción que existe en nuestros procesos educativos, el bajo rendimiento de nuestros estudiantes y la repulsión que se produce hoy en los niños y la juventud a nuestros procesos educativos se hacen muy notorios. También expresó que el poder está en el modelo educativo, el poder de transformarlo está en las manos de los políticos, de los legisladores, y jamás les hemos preguntado, nosotros políticos y legisladores, a los verdaderos actores cómo quisieran ser educados. Y los niños y los adolescentes siempre han quedado excluidos de nuestros procesos de consulta. Expresa también que en Incheon, en París, se hace una reunión en la cual sacan como conclusión final que la educación tiene que ser un producto útil para el educando. Y cuando hablamos de que sea un producto útil, estamos hablando de que le sirva en la vida para vivir. Y también expresa que este producto tiene la necesidad de ser de calidad, porque si no tiene calidad, podríamos tener serios conflictos con los educandos. Dice que hay que asegurar también competencias y que una de las más importantes competencias en este mundo, que sí está cambiando, es la igualdad de género, de la que muchas veces nos olvidamos en los procesos educativos. También habla de que se debe hacer que el individuo tenga un perfil educativo y en el momento de egresar, tenga principalmente las capacidades, las habilidades para enfrentar una vida, entre comillas, y muy importante, responsable. Y esto creemos que es fundamental para poder convivir. Habla de que los modelos educadores, los modelos de los procesos educativos tengan que ser primeramente motivadores, donde probablemente el proceso de la enseñanza-aprendizaje no sea un proceso que no tenga la motivación como el acto más importante. Y también expresa que el educando, el estudiante, es el protagonista de su proceso, porque si no lo tenemos como protagonista, el proceso no tiene resultados de calidad. Habla también de que la educación debe ser integral y la educación integral lamentablemente está sesgada por los procesos de evaluación, donde no sabemos si el que tiene la nota X para pasar o la nota X para reprobar es el que sabe más o el que sabe menos. Y creemos que una de las discusiones en todos nuestros países y uno de los problemas más serios es el del proceso de evaluación para saber qué es lo que debemos evaluar. Y también habla de que en el proceso educativo ahora tenemos que empezar a pensar en el uso de la tecnología. Y increíblemente, creemos que la tecnología hoy es el que más nos apoya en todo proceso educativo. Sin embargo, quizás los jóvenes, los niños, aunque la utilizan, quizás no sepan la mejor forma de utilizarla. Y tenemos más basura en los procesos tecnológicos que realidades y verdades educativas. Nuestro otro expositor
doctor Héctor Alejandro Canto, habla de que debemos formular políticas públicas en función de las necesidades y las realidades que tenemos nosotros como países, como naciones, como estados, pero que no nos olvidemos que somos ciudadanos del mundo y por lo tanto tenemos que aprender realidades también de fuera de nuestro contexto, de nuestras fronteras. Habla que en los temas usuales, uno de los temas más importantes en los procesos educativos en su país son los medios. Y estos medios lo que tienen que hacer es enseñarle al estudiante a tomar primero decisiones. Y cuando ha aprendido a tomar decisiones, tiene que poder tener capacidad de realizar actos de programación en su educación, pero también actos que tienen que ver con poder llevar proyectos hacia adelante. Esa capacidad hoy de él mismo educando gestionar su proceso educativo. Habla que la educación en su país, como en todos los nuestros, es un derecho humano, hoy planteado para el mundo en su conjunto. Y este derecho humano, lamentablemente, cuando nos muestran los cuadros de cuántos analfabetos existen en cada uno de los continentes, nos damos cuenta que todavía hay mucho que trabajar, sobre todo a nivel de nuestra Latinoamérica. Hablan de haber llevado adelante 8 políticas de educación, pero 2 políticas son las fundamentales, haciendo congruencia con lo que dijo el anterior ponente. La política de mejorar la cobertura y la política de mejorar la calidad del proceso educativo deberían estar centrados en todos nuestros procesos educativos como algo fundamental para que tengamos un producto que sea un producto que demuestre que la calidad es lo que se tiene a nivel de nuestros países. Pide también algo que no muchas veces nos damos cuenta, aunque existen en muchos países las escuelas de padres, las escuelas para hacer familia, sin embargo, nos olvidamos que los padres y las familias también sean escuchados, que tengan voz en el momento que llevamos adelante las leyes, las ponencias sobre la participación que tienen los padres de familia en el proceso educativo. Se queja que en su país, también como en muchos de los nuestros, todavía tenemos conflictos muy serios con el nivel que tienen nuestros docentes para las demandas que hoy tecnológicamente, educativamente, en habilidades y en conocimientos nos demandan los estudiantes. Lamentablemente, sí es cierto que en nuestros países existen normativas rígidas que hay que cumplir 200 días de clases al año, sin darnos cuenta que muchas veces lo que estamos haciendo, estos niveles de rigidez, lo único que hacen es perjudicar el proceso educativo. Y deberían haber estrategias, principalmente para algo fundamental. Somos ciudadanos en primera instancia, y si somos ciudadanos del mundo. Somos ciudadanos de nuestros países y a lo primero que nos deberían educar es primero a ser ciudadanos. Después, vamos a ser profesionales, científicos, artistas, pero primero tenemos que ser ciudadanos. Y los ciudadanos lo primero que tienen debería ser el respeto por los otros seres humanos y el respeto por la madre tierra y la naturaleza. Habla también que tenemos que trabajar en nuestras escuelas por la democracia, la cultura de la paz y también debemos tener una memoria histórica. La historia de nuestros países
tiene fundamental influencia en los procesos educativos. Hablan de que nuestra educación debe ser una educación transformadora y que esta educación transformadora, por lo tanto, no debe encerrar a los estudiantes en las aulas, y lo que tenemos que hacer es utilizar también métodos materiales que vean al estudiante que el respeto por el medio ambiente, como el reciclado, utilizando materiales en el proceso educativo de reciclaje, también nos hagan entender que eso es el respeto a la naturaleza y el respeto a uno mismo. El doctor José Arce Fariña habla de que la educación debe ser por la no violencia, el elemento más importante que tenemos en todos nuestros países. Como conflicto más serio es la inseguridad ciudadana, es el problema de la violencia contra el niño, la niña, el adolescente y la mujer. Y si no enseñamos cómo es el comportarse con la no violencia, estamos también fallando en el proceso educativo. También he expresado que los estudiantes en su país hicieron una revuelta, y es gracioso, todo aquel que ha sido estudiante, si le pusieran la nota mayor el día en que le hacen la evaluación, estaría feliz. Y sin embargo, fueron los estudiantes quienes empiezan a producir la revolución educativa en su país, y creemos que esto es fundamental, porque se dan cuenta que el sistema les está fallando y por lo tanto hay que mejorar ese sistema, y ellos han sido los actores para que se mejore este sistema, haciendo que una situación histórica ha sido muy activa, y se ha visto que de esa manera, porque los estudiantes, los padres de familia querían, se han mejorado infraestructuras educativas que estaban en muy mal nivel, se han mejorado la capacidad de los docentes, y también se ha mejorado la falta de insumos para los procesos educativos. Y nos ha planteado que tiene un plan de desarrollo a nivel nacional llamado el Plan 2030. Y este Plan 2030 tiene criterios que son transversales, muy importantes, porque también hay que educarnos desde niños a ser transparentes. Este proceso de transparencia, de estar intersectorialmente relacionados, ser multilingüe, ser también intercultural y ser inclusivos, es parte del proceso de pacificación de nuestro mundo en el que actualmente vivimos. Habló de las áreas estratégicas y de los objetivos para el desarrollo del 2030, que tiene como metas, primero, la formación de docentes y estudiantes. Lo hicieron primero en Europa y ahora los mandan a las mejores 300 universidades que existen en el mundo, para que de esa manera puedan rescatar lo que el mundo dice para aplicarlo y adoptarlo en su país. Por lo tanto, también nos expresa que en su país se dan cursos de educación para la paz, y que creemos que estos cursos van a tener el resultado que corresponde. Por su parte, el doctor Jaime Durán ha hablado del tema de la educación y la economía. En la realidad, nos ha expresado algunos temas que no los tomamos en cuenta necesariamente en los procesos educativos. El primer tema es: ¿qué pasa si la economía de un país se cae? Si la venta de los recursos, las materias primas que juegan en el mercado, lamentablemente se caen. ¿Podemos hacer algo? Cada vez que la economía se cae, tiene que influir objetivamente en las fuentes de empleo. Y si las fuentes de empleo se caen también junto con la economía, los que quieren estudiar ya no estudian, porque no sienten la necesidad de estudiar para poder tener éxito.
y este es uno de los conflictos que lo hemos vivido, porque pertenezco exactamente al mismo país que don Jaime Durán. Y por lo tanto, creemos que tenemos que influenciar los procesos educativos económicamente de donde sea. El dinero para la educación debe ser el dinero más importante que se utilice en un país, que se sienta que el dinero se lo está invirtiendo, no se lo está gastando, como muchas veces nuestros gobernantes creen que cuando invierten en salud y educación es un gasto y no una verdadera inversión. También nos ha mostrado que cuando se cae la economía, también existe una mayor demanda de gente en un tiempo ocioso y no quiere trabajar. Y si esta gente no trabaja, puede tener una serie de otras inclinaciones, las cuales son muy difíciles, porque expresaré algo que decimos en nuestro país: un árbol torcido es bastante difícil de enrectarlo y cuesta mucho. Ha hablado de los bonos que incentivan la educación en nuestro país, el bono Juancito Pinto, que es un bono, aunque parezca mínimo, $30, que le damos anualmente a los niños en cierta época del año. Este simple bono de $30, donde hoy ya nuestro PIB está bastante por encima, nuestras riquezas son 34,000 millones de dólares, $30 no harían nada. Con este simple hecho, hoy las niñas principalmente son las que más acuden a la escuela y las que menos desertan. Antes las niñas no tenían opción de ir a la escuela. Y también ha hablado del bono Juana Zurduy, que es un bono que se da para evitar la mortalidad materna y para que se pueda cuidar al niño en los primeros 5 años de vida. Habla que la pobreza extrema, cuando está presente, no permite educar. Primero uno tiene que comer para después uno pueda estudiar. Y por último, si se disminuyen las desigualdades, haciendo que el dinero que ingresa a un país no lo agarren unos cuantos, sino sea repartido entre todos, hacen también que el país funcione y por lo tanto creemos que es algo fundamental la economía en los procesos educativos, dándole la mayor importancia. Como se ha demostrado, el 28% de la economía de nuestro país se va hoy en educación. Quiero terminar diciendo lo siguiente: ¿qué es lo que yo he aprendido ahora en las mesas que hemos estado, en lo que hemos hecho respecto a la educación y qué me llevo para mi país? Que la educación es principio y es la base y el fin del proceso de formación, del componente humano, del capital intelectual de un planeta que nos da la oportunidad de vivir y que no debemos despreciarla. Que la educación es una transversal de la vida, que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos y de ella depende todo el resultado de nuestros actos. Que la educación integral es la estrategia para inculcar, improntar principios y valores a los educandos en este planeta azul. Que es la escuela de la vida, la educación es la escuela de la vida, y al ser profesionales, solo ser profesionales no sirve de nada si no nos graduamos primero de personas y de seres humanos. ¿Cómo implementar y poner en la práctica la construcción de una cultura de paz, entendiendo que si queremos cambiar el mundo, debemos empezar a cambiar nosotros como personas gracias a las herramientas de la educación? Debemos cambiar nuestros paradigmas intelectuales, físicos, sociales, culturales y económicos para cada vez ser mejores. Que el respeto, la solidaridad, la responsabilidad guíen nuestros actos para vivir en paz y por lo tanto ser felices. ¿Qué tenemos que servir? ¿A quién tenemos que servir? Para terminar, tenemos que servir al pueblo.
y no estar al servicio del capital. Tenemos que cuidar la madre tierra, la Pachamama, y no destruirla para tener más capital. Y debemos obedecer las leyes de Dios y las leyes del ser humano, y no las leyes del capital y del mercado. Si hiciéramos esto, creemos que viviríamos más felices, y terminaría diciendo con lo que nuestro presidente en Bolivia nos recuerda todos los días cuando nos saluda. Y en Bolivia hay un saludo muy especial que dice: Amasúa, Amayuya y Amaquella. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. Muchas gracias. Gracias, doctor Zavala, por presentar este segmento de políticas públicas en materia educativa. Y gracias a todas las autoridades que estuvieron participando en las mesas de trabajo, todos partícipes de este cambio de paradigma en el sistema educativo, enfocado en la formación integral, fundamentada en valores y principios para la construcción de una cultura de paz. Todos estos aportes y propuestas serán incluidos en la declaración oficial de la cumbre, que es un compromiso y una guía de trabajo que tendrá oportuna evaluación y seguimiento. Ahora, para dar cierre a la sesión, invitamos a la licenciada Gabriela Lara, directora general de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Nuestra mayor alegría como institución es ver y escuchar cada una de las propuestas que han salido de las mesas, y verdaderamente esperamos que sean aplicadas en cada uno de los países y en cada una de las universidades. A todos ustedes, rectores, profesores, como forjadores de conciencia, les pedimos que a partir de esta sesión se conviertan en esos promotores de este nuevo paradigma en la educación, y que juntos construyamos ese camino para fortalecer una educación integral fundamentada ante todo en el respeto y la dignidad del ser humano. Y a todos los estudiantes que nos acompañaron en esta jornada, que reconozcan y comprendan la importancia de que desarrollen un liderazgo transformacional con acciones positivas que impacten su entorno y su familia, pero ante todo que impacten al ser humano integral. Vamos a concluir, y para ya cerrar, recordarles que esta noche tendremos en la Universidad UMESIF la elección de la nueva secretaria pro tempore de la ALIU. Quiero cerrar con este pensamiento que creo resume un poco todo el trabajo que hemos realizado y todas las propuestas que hemos presentado en las diferentes mesas. Es un pensamiento del filósofo y educador Rudolf Steiner, que dice así: el mayor descubrimiento de la ciencia de este siglo sería que el corazón no es una bomba, sino mucho más. Que el gran desafío de los siglos venideros de la humanidad sería que en efecto permitir al corazón enseñarnos a pensar de una nueva forma, de una forma diferente. Muchísimas gracias y hasta el día de mañana, donde estaremos concluyendo la sesión de Justicia y Democracia.